Bueno, yo les voy a compartir algunas preguntas que algunas personas y algunos estudiantes, por supuesto, a veces me hacen. ¿Qué es la espiritualidad? No podemos dar por sentado que las personas conozcan o que tengan conocimiento de lo que es. Y ya anteriormente el profesor José Enrique Hernández nos dijo, no hay un concepto claro. O sea, no hay un concepto claro, casi fácil y vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante hablar de espiritualidad hoy? Antes, cuando uno de nuestros compañeros estaba presentando, dijo, hoy en día estamos en un desierto espiritual. Pues entonces, si estamos en un desierto, quizás es importante volver a retomar este tema. Practicar la espiritualidad me ayuda a conectar con el ser. Algunas personas vienen con esta interrogante, ¿no? Con esta pregunta. Si yo practico la espiritualidad, ¿qué es lo que pasa en mí? Si practico yoga, mindfulness, ¿me estoy alejando de la espiritualidad verdadera? Hay personas que tienen, ¿verdad? Esta pregunta. Espiritualidad y religión son lo mismo. Mira, ya aquí una de nuestras compañeras, Nivia, nos dijo que, según ella, no. Muy bien. Estas son algunas de las preguntas que junto a lo que ustedes acaban de compartir, pues nos dicen cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo, ¿ok? La espiritualidad es algo, ¿verdad? Que es complejo. Y en esta hora que tenemos para compartir juntos, iremos buscando alguna respuesta. Por lo pronto, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos decir lo que no es espiritualidad. Espiritualidad no es la práctica de una religiosidad o filosofía que se centre exclusivamente en lo divino, lo celestial, lo trascendente y que me aleja de las cosas concretas del mundo. ¿Ok? Puse del mundo entre comillas. Y esta definición, ¿verdad? Aquí me disculpan si hay algunas personas que practican alguna otra, o que tienen conocimiento de alguna otra tradición espiritual, pero nosotros, por lo pronto, ¿verdad? Los que tenemos una tradición judio-cristiana, pues sabemos que la iglesia es una institución milenaria, nuestra historia es milenaria, es igual, ¿verdad? La de otra experiencia, por ejemplo, de los musulmanes, de los budistas, así que son tradiciones milenarias. En nuestro caso específico, la evolución del cristianismo ha ido caminando, la evolución de la espiritualidad ha ido caminando con la historia, con el contexto cultural y social, pero muchas veces no ha podido ponerse al día, por decirlo de una forma, ¿verdad? Muy coloquial. Es decir, nos quedamos en el caso de nosotros, nuestro específico, con una división entre lo que pensemos que es espiritual y lo que pensamos que es terrenal. Como si fuesen dos cosas que no se cruzan, sino que son dos cosas paralelas. Y es más, muchas veces pensamos que lo diario, lo terrenal, lo concreto, lo real, para usar una palabra, ¿verdad? Que antes una de nuestras compañeras usó, lo catalogamos como no espiritual, como, entre comillas, inferior. Así que eso nos hace daño, eso nos hace mucho daño, porque habla de una división que hubo en un determinado periodo de nuestra historia, ¿verdad? Como iglesia, pero que ahora ya no tienen razón de ser. Con todo el camino que nosotros hemos hecho a nivel humano, a nivel científico, de conocimiento del ser humano, de conocimiento de cómo verás somos, pues eso no tiene... Y científico, cuando hablo científico, hablo de la ciencia también aplicada al estudio de la palabra, de la Biblia, etcétera, etcétera. Así que no, espiritualidad, todo lo que tú vives y que tú sientes que te pone en esta distinción, en esta división entre lo real
Y lo que parece ser no real, pero sí lo es, pero te separa, esa no es espiritualidad. ¿Estoy siendo clara con eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, sin temor, me puede interrumpir. La espiritualidad no es religión. ¿Por qué no es religión? Lo vamos descubriendo a lo largo de esta conversación. Ay, y no es teología espiritual. Alguien dijo que estaba estudiando algo de teología. Voy aquí a hacer ¿verdad? Una pequeña, un pequeño paréntesis, ¿ok? Para que podamos entender. Ustedes saben que la teología tiene la pretensión, es una pretensión, ¿verdad?, de aplicar una metodología científica de investigación, ¿no? Una metodología científica a todo lo que se refiere a lo divino en el ámbito cristiano, ¿verdad? ¿Qué pasa? Así se va estudiando lo que es la Sagrada Escritura, así vamos estudiando lo que son la moral, así vamos estudiando lo que es la teología más propia trinitaria, es decir, cómo es Dios, pero son todo, ¿verdad? Forma de razonar, intentos. Y la persona que va a empezar a estudiar teología tiene que tenerlo bien claro. La teología no es matemática. La teología no es biología, ¿va? No es algo que tú puedes ver. Son, ¿verdad? Razonamientos que aplican, que se basan muchas veces en una filosofía y en una tradición y en la revelación. ¿Ok? Pero tienen que saber que no, la teología en principio nunca se preocupó de estudiar la espiritualidad. Fue solamente en 1919, ¿verdad? Cuando uno de los papas dijo, bueno, la teología se preocupa por muchas cosas, pero ¿por qué no de analizar de una forma científica que la vida, cómo vive la persona que sí se encuentra con Dios? En el ámbito, ¿verdad? Estoy hablándole en el ámbito de la vida cristiana. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de organizarlo de una forma sistemática, se dice, o sea, de una forma estructurada, de una forma científica. Bueno, yo le tengo una pregunta a ustedes. ¿Es fácil organizar de una forma sistemática y científica la experiencia de vida de una persona? No siempre, no siempre es fácil. Por lo tanto, ¿verdad? Y se lo digo entonces para que ustedes tengan conciencia que también a veces ustedes ven cursos de espiritualidad y eso, sí, son, ¿verdad? No es una clase de teología. Lo que hacemos es una clase para nosotros, es un espacio de crecimiento para nosotros saber, formarnos y distinguir. Pero propiamente no estamos haciendo una clase de teología espiritual, que es otra cosa, es otro enfoque, otra cosa. Mm. ¿Me pude explicar? Muy bien. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Antes de adentrarnos un poquito más sobre lo que es el concepto o posibles definiciones de espiritualidad, me gustaría compartirle algo de la historia de la espiritualidad que yo encuentro que es sumamente interesante. En nuestro contexto judío-cristiano, la espiritualidad tiene que ver con un término femenino que se llama ruach. Es un término hebreo. Es más, yo creo que es arameo. Es un término muy antiguo y tiene que ver, ¿verdad?, con el viento, con lo que mueve la vida, lo que anima la vida de una persona, en realidad cualquier forma de vida, hacia una mayor profundidad y abundancia. Le voy a decir eso subrayando dos elementos. Primero, este adjetivo femenino.
Y usted me dirá, ay, Dios mío, pero bueno, la verdad es que nosotros necesitamos saber, porque es parte de nuestra, ¿verdad? De nuestras raíces. Necesitamos saber de dónde vienen, cuál es la raíz de nuestra forma de vivir. Así que después la vamos a retomar. ¿Qué pasó con el tiempo? Ustedes saben, ¿verdad? Es que los textos, la experiencia tanto de los judíos, lo que era la Biblia, que son los libros que usan, ¿verdad? Los judíos, los hebreos para vivir su fe, pues fue traducida en griego. ¿Por qué en griego? Ay, porque el griego era como el inglés de hoy. El griego era el idioma que más se hablaba, más conocido. Pues entonces se hizo un gran esfuerzo, pero realmente, déjenme que le diga algo que después las personas que ya me escucharon en alguna clase lo saben. La realidad es que el primer gran esfuerzo no fue traducir la Biblia del hebreo al griego. El primer gran esfuerzo fue escribir la Biblia. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque, señoras y señores, la raíz de nuestra espiritualidad, la raíz de la fe, de donde nosotros procedemos, es tradición oral. Tradición oral. ¿Qué significa tradición oral? Es como cuando la abuela, ¿verdad? ¿Quién ha tenido esta posibilidad de conocer a su abuela o quizás alguien echa a abuela y le cuenta a los nietos lo que pasó, cómo fue? Es como cuando tú se sientas con tu papá y tu mamá y dices, cuéntame, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿Y cómo nosotros llegamos a vivir aquí? Así fue. Así fue al principio. Al principio fue una experiencia de conocimiento, pero un conocimiento que se tramandó. Y en esta experiencia de conocimiento que se fue tramandando, la gente no está ahí a medir con precisión los detalles. Cuenta lo esencial. Así que imagínense a la hora de ir a escribir cómo fue eso, fue un desastre total, porque, porque había personas que se esforzaron, ¿verdad? En todo, y ahí está, viene el elemento de la fe, viene el elemento de la fe, por lo cual creemos en la revelación y creemos que lo que nosotros conocemos ahora es lo esencial. Llegó lo esencial, ¿ok? Pero no es lo único. Hay muchos elementos que se han perdido en esta tradición oral. Se hizo un gran esfuerzo, se puso por escrito, se hizo un gran esfuerzo, la primera traducción en griego, y en este gran esfuerzo pasó de ser ruach a una palabra neutra, neuma. Ay, he escuchado eso de la neumatólogo. Ay, tiene algo que ver, ¿verdad? Con soplar, respirar. Y finalmente llegó a la palabra latina que es masculina, spiritus. Así que vemos cómo ha ido cambiando eso. Y con ello, ¿verdad? Se ha marcado también una tradición patriarcal que ha llegado hasta nosotros. ¿Ok? Así que lo traigo y me pareció sumamente interesante. Nosotros no podemos dejar no podemos ignorar nuestras raíces que vienen de un contexto cultural hebreo y es por eso que hoy tenemos la necesidad de volver a integrar, donde la espiritualidad que vive Jesús, que Jesús respira, que Jesús conoce, es una espiritualidad integral. ¿Qué significa integral? Significa donde la parte física, la parte emocional y mi parte de relación con Dios son uno. No están divididos. No estoy yo que físicamente estoy aquí y cuando puedo, una vez la semana, cuando me da break, pienso en cómo crecer espiritualmente. Eso no es parte de la tradición bíblica. La tradición bíblica en el desafío, en el desespero,
en los logros, siempre tiene conciencia que la persona es uno, un ser complejo y con su complejidad se relaciona, en este caso con Dios. ¿Están conmigo? ¿Están vivos? Sí, viva. Veo que se añadieron otras personas. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir en confianza. Vamos a ver algunas definiciones. Miren, muchos de estos conceptos yo los voy retomando en el curso de espiritualidad integradora. Por eso que se llama así este curso. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a descubrir esta unidad, dejar de vivir fragmentados, ver cómo podemos recuperar eso que es tan nuestro. ¿Ok? Voy a presentarle algunas definiciones. La primera es de Pedro Casal Dáliga, no sé si alguien lo escuchó, es un jesuita que falleció recientemente, ¿verdad? Gran jesuita con una gran experiencia de trabajo con las comunidades más necesitadas, con las comunidades más necesitadas de América, de Brasil. Fuerte, fuerte, su experiencia fuertísima. Él dice así: el espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser, como sus motivaciones últimas, su ideal, su utopía, su pasión, la mística por la que vive y lucha y con la cual contagia a los demás. Su espiritualidad será la talla de su propia humanidad. ¿Qué les parece eso? Así que la espiritualidad no es piedad popular. No, no podemos, ¿verdad?, reducirlas a eso. Ya eso nos llama la idea. Y esto que escribe es un sacerdote, es un jesuita, no un filósofo. Es una persona que ha compartido con la gente. Así que lo más hondo de su propio ser. Vamos con otra definición. John Sobrino, que es otro teólogo. La espiritualidad es el espíritu, el talante con el que se afronta lo real. Mira, Filia, lo real. La historia que vivimos en toda su complejidad. Y Leonardo Boff, me encanta, en su acepción originaria dice espíritu, de donde deriva la espiritualidad, aliento. Es una cualidad de todo ser vivo que respira, ser humano, animal, planta. En este sentido, espiritualidad es la actitud que pone la vida en el centro, que defiende y promueve la vida contra todos los mecanismos de estancamiento y muerte. Por eso que le puse ahí la imaginita, ¿verdad? Del huevo, que tan caro que son los huevos hoy. Pero mira, ya hay una vida ahí que se ve, ya hay una vida que se proyecta. Pues si nosotros somos personas espirituales, entonces no somos personas aisladas de la realidad. Somos personas que sabemos reconocer el aliento de vida que permea. ¿Cómo se dice? Permea, se dice en español. O sea, que está dentro de la realidad. ¿Están conmigo? Muy bien. Sí. Gracias, Damari, por contestar. Elizabeta, Adelante. yo tengo una inquietud porque Adelante. entiendo perfectamente las definiciones que nos estás trayendo, pero a un mismo tiempo, a veces dentro de nuestras religiones, de nuestras iglesias, hay unas acepciones que no son las correctas, porque entonces se habla de que yo tengo que definir una espiritualidad X para caer en ese marco de referencia que se dice cuando uno es espiritual. ¿Me explico? ¿Piensas que tú podrías hacernos un ejemplo? Sí, o sea, las personas tienen una concepción de qué es de ser espiritual, pues tiene que tener ciertas particularidades la persona. A rezar mucho, Rezar mucho, ser muy sí, bueno, sí, no tolerante, enfadarse, no exacto, molestarse.
Exacto. Si esa persona cumple con todos esos criterios, pues una persona muy espiritual. Pues mira, Ginette, ese es el problema realmente. Y entonces yo soy yo, ahora que veo, ¿verdad? Esas descripciones y esas definiciones que traen estos teólogos, pues claro, yo pienso, mi espiritualidad soy yo en mi pasado, mi presente y mi futuro, tal como yo soy. Así lo veo yo. Vamos viendo. Espero poder, ¿verdad? Espero que al final nos dejen poder, nos quede un poquito de tiempo para poder hablar eso. Porque, repito, ¿no? No hay, como tú puedes ver, no hay una definición unívoca. Es un concepto, diría complicado, pero me gustaría más decir complejo. Mm. Porque precisamente no tiene que ver con ciertas características que hemos estado acostumbrados, ¿verdad? A las cuales hemos estado acostumbrados y que muchas veces quizás nosotros mismos hemos dicho, mira, ay, aquella persona se ve tan espiritual. A mí a veces me lo dicen. A mí me da mucha risa porque yo sé a lo que se refieren y yo digo, ay, bendito, no me conocen. Pero es que no se trata de verdad de exclusivamente de una apariencia, porque la espiritualidad, y aquí me voy adelantando un poquito, la espiritualidad tiene que ver con dos cosas. Mira, que parece ser contradictoria, pero no lo son. Tiene que ver con el ser, en el sentido, no estamos en la dimensión del hacer cosas. Nosotros siempre estamos haciendo. Bueno, no, la espiritualidad tiene que ver con el ser. ¿Quién eres tú? ¿Mm? Y tiene que ver con la experiencia. Y tú me dirás, pero tú me estás presentando teoría. Yo les dije, son frasecitas. No estamos haciendo. Tiene que ver con la experiencia, con lo real, con lo que tú eres, con lo que tú haces y cómo tú lo transmites. ¿Ok? Vamos adelante con algunas otras definición. Este otro teólogo, Roland Rolheiser, dice que la espiritualidad tiene que ver con lo que hacemos con el deseo de paz y superación. Perdóname, yo lo puse así bien sencillo, pero él tiene una explicación muy profunda. Realmente él inclusive, de verdad, hace referencia a la mitología griega y dice, siempre el hombre ha tenido un deseo de una inquietud profunda, un deseo de alcanzar la felicidad, de alcanzar la paz, de alcanzar la plenitud. Y este deseo es el que nos mueve a superarnos. Eso se llama, ¿verdad? Trascendencia, ir más allá de lo que soy. Siempre como que estamos buscando más, estamos buscando más y estamos buscando más. Y Dios mío, quédate quieto. No, porque esta es la grandeza del hombre. Esa es la grandeza. Las personas humanas pueden seguir creciendo, ah, aunque, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Tenemos un desgaste, pero la persona humana sigue creciendo, ¿verdad? Si no tienes una enfermedad que afecta, ¿verdad? Su neurona, pero tiene esta gran capacidad. Es más, un taller que estábamos dando a algunos padres, recuerdo el profesor José, que está por aquí, y yo decíamos que científicamente los estudios prueban que la persona alcanza su apogeo, es decir, su máxima capacidad cerebral, ¿sabe a qué edad? A los 70 años, señoras y señores, frente a nuestra cultura que dice que ya a los 40 empieza a ser descartado porque no rinde. No, es a los 70 años que tu cerebro, ¿verdad? Que sigue evolucionando, evolucionando, evolucionando y tú como persona. Por eso que las personas mayores son, si han podido, ¿verdad? Tenido las dichas, son personas sabias. Porque no se trata solamente de adquirir conocimiento y unirlo a la experiencia de vida. Así que esto rompe con tanto prejuicios y con tantas limitaciones que muchas veces nuestra sociedad consumerística nos impone, ¿verdad? Es una mentira.
Nosotros como seres humanos podemos crecer y seguir creciendo más y más. ¿Verdad? Esa es nuestra grandeza. Y este deseo, esta pasión que nos mueve, eso, ¿verdad? Con eso tiene que ver la espiritualidad. ¿Ok? Con la capacidad de reconocer este deseo y entonces poner en orden nuestra vida con respecto a ese deseo. Le voy a hacer un ejemplo bien claro. Creo que, ¿verdad? Me perdonan aquí si hay personas que no pertenecen a la tradición católica, que a lo mejor no conocen, pero hago referencia, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, él tiene una experiencia muy fuerte. Él quiere ser una persona muy, ¿cómo se dice? Quiere ser importante, quiere ser un caballero. Eso cuando él era, ¿verdad? Un joven. Mm. Quiere ser un caballero, quiere ir a la guerra, quiere ser grande, luchar por el rey. Y tiene mucha ambición. Es una persona sumamente ambiciosa. Acontece algo en su vida que lo deja, hoy diría que no puede cualificar por esta profesión, porque lo deja, ¿verdad? Incapacitado. No va a poder, físicamente sufre un accidente durante una batalla y jamás y nunca va a poder ser lo que había deseado y pensado. Pero en este accidente, donde la única cosa que puede hacer es leer, se encuentra con los evangelios y se encuentra con la historia de los santos. Y ahí él dice, ahora sí entiendo, me equivoqué de enfoque. No es el rey de España que tengo que servirle, es el rey de reyes. Y entonces empieza a hacer un trabajo interior, ¿verdad? Para poder servir a él. Entonces, esta experiencia particular, este deseo grande, esta gran ambición que Ignacio tenía, supo ordenarla, ponerla en orden hacia una gran pasión, que era servirle a Dios. Así que se trata, ¿verdad? Es un ejercicio espiritual, de hecho, él es el maestro de los ejercicios espirituales. Así que se trata de descubrir qué es lo que a ti te apasiona de verdad. ¿Qué es lo que a ti te mueve aun cuando estás en una situación difícil para poder seguir adelante? Mira, con eso tiene que ver la espiritualidad. Voy a citar a quien sabe, que creo que muchos de ustedes ya lo escucharon, es un sacerdote español, Pablo Dors. Él dice, vivir la espiritualidad es estar vivo. La mayoría de las personas piensa que las personas espirituales viven afuera de este mundo. La persona espiritual vive completamente inmersa en lo real. Así que, Ginette, no es una cuestión eh, y yo puse esta imagen porque es una cuestión de luchar muchas veces. Y el otro teólogo que le mencioné antes, Roland Rolheiser, dice que esta concepción errónea que tenemos de la espiritualidad nos lleva como a ver que las personas que es muy activas socialmente no es espiritual. Y mientras que sí lo son las personas que rezan, pero no hacen nada. No se comprometen por los demás, no se comprometen por la justicia. No, no hay equivocación más grande. Por eso que es necesario volver a hablar de espiritualidad hoy en día. Es necesario, porque seguimos, ¿verdad? Con este patrón y eso no nos ayuda. Hay que vivir en lo real. Traje también una definición del Dalai Lama y dice, la espiritualidad corresponde al desarrollo de cualidades humanas como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón o el sentido de la responsabilidad. Estas cualidades interiores, que son fuente de la felicidad para uno mismo y para los demás, son independientes de una u otra religión. Por eso a veces he declarado, uno puede arreglársela sin religión, pero no sin espiritualidad. Yo sé que algunos aquí se me están poniendo un poco, y me van cayendo en crisis. Sí, vamos entrando un poquito más en la cuestión. Todo lo que no sé si pudieron recordar
¿Qué tienen en común todas las cosas que hemos leído? ¿Verdad? Voy a repasarlas rapidito. El espíritu, de lo que vivimos en toda su complejidad, todo lo que tiene que ver con la vida, la pasión que tenemos adentro, personas que están completamente inmersas en lo real, eh, personas que desarrollan cualidades humanas que lo hacen vivir, ¿verdad? Que son fuentes de felicidad y nos permiten vivir bien con los demás. ¿Qué tienen en común todo eso? ¿Alguien se atreve a decir? ¿Qué le surge? ¿Qué le viene a la mente? Bueno, yo vi varias veces lo real ahí, yo dije, pero ¿qué es esto? Te sentiste confirmada, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra más cosa le viene a la mente? Bueno, yo, buenas tardes, hola, ¿me Buena, escuchan? buena. Pues a mí se me viene a la mente personas como el Dalai Lama y otros que mencionaste que para mí son personas que han alcanzado un nivel espiritual muy alto en su existencia y fueron personas que buscaron durante mucho tiempo, estudiaron y tenían como un compromiso, ¿no? Para encontrarse con esa espiritualidad, ¿no? Se dedicaron. Exacto, o sea, es un camino, ¿verdad? Es un camino. No es algo como que uno... Creo que todo tiene en lo que hemos visto, toda esta definición un poco nos dice eso, pero también la espiritualidad tiene como objetivo el logro de una vida abundante. Y una vida abundante es una vida real, es una vida concreta, es una vida, ¿verdad?, que pasa. Yo siempre le digo a los estudiantes que la abundancia y la plenitud y la felicidad no tienen que ver con la ausencia de dolor. No necesariamente. No es cierto. Es una ilusión. Es uno de los muchos miedos que nosotros tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, porque quizás no tenemos las herramientas, pero no tenemos las herramientas porque no tenemos activada, no vivimos la espiritualidad, no tenemos activada nuestra inteligencia espiritual. Y ahí le voy a poner aún más confusión. Qué bueno, porque así se me matriculan en la clase y vamos a poder profundizar la cosa. ¿Por qué le voy? Usted me va diciendo, pero espérate, estamos hablando de espiritualidad y tú me metes otro término que es la inteligencia espiritual. Sí, porque para vivir la espiritualidad tú necesitas despertar, necesitas alimentar, necesitas poner en función, ¿verdad? Algunas actitudes, competencia que todo ser humano tiene. Por eso que la espiritualidad, y por eso lo que le traje la definición del Dalai Lama, porque sobre todo por la última frase que decía, tú puedes tratar de sobrevivir sin religión, pero no sin espiritualidad. No sin espiritualidad. Y ahora vamos a tratar de comprender un poquito porque me perdonan, yo sé que estoy dejando muchos cabos sueltos, pero es una hora, no puedo explicarle todo, ¿verdad? Mi deseo es que ustedes se queden con la curiosidad y puedan seguir profundizando. Voy a situarlo entonces. ¿Qué es esta inteligencia espiritual? ¿Por qué es necesario despertar la inteligencia espiritual? Bueno, primero le voy a decir que estamos hablando de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, el cual dice que no, ¿verdad? La inteligencia es como que la capacidad, se medía así una vez, la primera definición quizá, era de poder resolver problemas con los recursos que uno tenía, o sea, la actitud, la capacidad de la persona de poder resolver un problema, y problemas muchas veces recorriendo no solamente a problemas lógicos matemáticos, ¿verdad? También
después se amplió porque se vio que no era una persona inteligente, el cociente intelectual no tenía que ver exclusivamente con esa aptitud, sino que teníamos, como seres humanos, somos personas complejas en el sentido que tenemos muchas otras características. Cuando hemos descubierto que el cerebro tiene toda un área dedicada a la lingüística, que tienes un área que desarrolla las emociones, que tienes otra área que desarrolla, pues ahí como que espérate. Entonces significa que las personas tenemos no solamente el área lógico-matemática, tenemos más. Y es cierto, y es cierto. Y eso, ¿verdad? Cuando se aplica al área del aprendizaje es muy importante, porque las personas no somos, ¿verdad? No somos como muñecos o muñecas hechas en serie. Somos únicos. Y cada uno de nosotros tiene su peculiaridad. Cada uno de nosotros tiene su manera especial de aprender y de expresarse. Frente a un mismo concepto, yo estoy segura que ustedes podrían hablar y repetirme la misma cosa, pero no sería jamás y nunca sería la misma. Porque alguien escogería una música, otro un color, otro una historia, otro lo haría bailando. Somos diferentes, somos únicos. Entonces esta teoría de las inteligencias valora mucho en el ámbito del aprendizaje esta diversidad, ¿verdad? Que tenemos. Hay personas que se pueden expresar mejor a través de los movimientos, hay personas que les sale súper fácil aprender otros idiomas, hay personas que funcionan muy bien con la lógica matemática. Somos diferentes. Él, en particular, Gardner identifica 8 formas de inteligencia y llega a mencionar una particular. La menciona y no la desarrolla. Una inteligencia que tiene que ver con la capacidad de ir más allá. Y son estos dos, ¿verdad? Aquí le mencioné 2 investigadores, Dana Zohar y Ian Marshall. Dicen que la inteligencia espiritual permite que los seres humanos sean creativos, que cambien las reglas o alteren las situaciones. Nos permite jugar con las limitaciones y vivir un juego infinito. Las personas que cultivan esta inteligencia tienen más capacidad para preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. El por qué y el para qué. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Todo. Todo. Porque si yo no cuestiono, y quizá aquí a veces nosotros, ¿verdad? Venimos de una tradición que debería, que por eso que necesitamos mucho despertar la espiritualidad, porque vivir en la espiritualidad no es en el ámbito, me refiero, de lo conocido por mí, que por ejemplo la experiencia de la fe católica no es exclusivamente abrazar. Como me gusta decir a veces, abrazar la fe no significa no tener dudas. El hecho de que yo tenga duda no significa que soy mala creyente. Para nada. La fe es un camino en la oscuridad o en la neblina, donde a veces tú no sabes lo que estás pisando. A veces es más claro, pero hay veces que no. Entonces es tan normal preguntarse el para qué. El proceso de la fe no es solamente, no es aceptar pasivamente que es así y ya. No, es entrar en una relación en la cual tú dices, espérate, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? No siempre vas a tener la respuesta enseguida, pero tu proceso espiritual te permite encontrar la respuesta, y si no encuentras la respuesta, encontrar la fuerza para seguir adelante. Así que es bien importante el por qué y el para qué. No sé si me estoy dejando entender. Repito, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me puede interrumpir en cualquier momento.
Aquí le traigo otra definición de un filósofo que es Francesc Torralba. Dice, la inteligencia espiritual es la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como el significado de la vida, el significado de la muerte, el destino final del mundo físico, psicológico, en profunda experiencia como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de arte. Es una definición muy compleja, pero el por qué y el para qué, estas preguntas existenciales que nos hacemos cuando chocamos con situaciones que se llaman situaciones límite, experiencia límite, ¿no? Pues tú puedes seguir cuando tú desarrollas tu espiritualidad, y tú desarrollas tu espiritualidad cuando desarrollas tu inteligencia espiritual, cuando la pones a funcionar. ¿Y cómo la pones a funcionar? Preguntándote, cuestionando, buscando, escuchando tu inquietud, siguiendo tu pasión. ¿Ok? Le traigo aquí, me gusta mucho esta psiquiatra, Maribel Rodríguez, dice, las religiones surgen inicialmente a partir de las experiencias espirituales de determinadas personas que llevan a que se desarrolle un mapa desde donde vivir la espiritualidad con unas prácticas y estilos de vida concretos. Jesús no quería fundar una religión en ningún momento, ¿ok? No era el propósito de Jesús fundar una religión. El propósito de Jesús era servir a Dios y adelantar la causa del reino, que significa vivir, ¿verdad?, la vida de fe y de fraternidad para todos, de igualdad y fraternidad. El propósito de Jesús no era fundar una religión, jamás y nunca. Su experiencia de vida fue tan fuerte y significativa que muchas personas empezaron a seguirle. ¿Ok? Fíjense si en esto no encontramos aquella definición que nos decía antes Roland Rolheiser. Cuando tú te encuentras con tu pasión, con lo que te mueve, y los demás se dan cuenta y empiezan a seguirte. Eso fue lo que pasó con Jesús. Él vivió con tanta autenticidad, con tanta profundidad, su vocación. Y su vocación era servir al Padre y servirle a los demás. Que lo que hizo fue originar, ¿cómo se dice? Crear seguidores, followers, le dirían hoy los muchachos, él sería súper. Eso fue lo que pasó. Y desde ahí se sistematizó todo a través de la religión. La religión es un proceso cultural, ¿ok? Es un proceso cultural, pero la persona vivió una experiencia espiritual, ¿ok? Ay, perdónenme, me falta un pedazo. Maribel sigue diciendo que la espiritualidad es un concepto más amplio. Para muchos es la dimensión más esencial y profunda de las personas, que les ayuda a dar respuestas sobre el sentido de sus vidas y que estaría relacionada con los aspectos inmateriales de su existencia o con la trascendencia. Ojo, inmateriales no significa que no son reales. Inmateriales, que no podamos tocarlo, no significa que no existan de verdad. La espiritualidad podría vivirse y expresarse fuera de las religiones. Por eso, ¿verdad? Me encanta cuando le hago estas preguntas a los estudiantes. Sí, los estudiantes de ahora, 17, 18 años, que ustedes los ven ahí, así rebeldes, así que ya no creen en las instituciones. Cuando yo le hago esta pregunta, ¿es posible ser espirituales sin ser religiosos? Sin duda me contestan. Claro, sí. Y yo le digo, dame un ejemplo. Me lo hacen. Yo puedo hacer el bien.
yo puedo hacer el bien para los demás y no necesariamente tengo que pertenecer a una institución. El problema es esa, institución. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Y con eso yo no quiero quitarle valor, no queremos quitarle valor a nuestra experiencia ni a la institución, no. Lo que necesitamos es que nuestra institución vuelva a ser espiritual, vuelva a vivir con pasión, vuelva a contagiar a los demás porque vuelve a descubrir la pasión. Eso es diferente. Si soy una persona creyente, debería vivir mi religión desde la espiritualidad y no por cumplir o por temor. A veces hay personas, ¿verdad? Que si son personas, ¿verdad? Que tienen una cierta edad, yo lo puedo entender. Y por favor, no me malinterpreten. Usted no vaya ahora donde una persona que ya tiene 75, 80 años para pretender explicarle eso, ¿verdad? No. El amor es más grande. Yo digo, o sea, no, la caridad tiene que venir primero. Yo no le voy a destruir la vida, ¿no? A una persona que, ¿verdad? Vivió siempre así. No puedo pretender. Pero sí, quizás lo que estamos aquí podemos dar. Y si estamos aquí es quizás porque podemos dar este paso. Dejar de vivir con miedo, dejar de vivir por cumplir, dejar de vivir por temor y vivir, descubrir, aceptar el reto, entre comillas, de vivir por amor, por pasión, porque de verdad me encuentro con una persona, porque de verdad me encuentro, descubro algo que hace vibrar mi ser, porque de verdad la palabra que escucho o la meditación que hago me permite ser mejor persona. Esto es espiritualidad. ¿Sí me estoy dejando entender? Si no están de acuerdo, por favor, aprovechen el momento. Ay, no. Si soy una persona, si no soy una persona creyente, debería preocuparme por desarrollar mi dimensión espiritual. Aquí me falta una E. Porque me permitirá encontrar plenitud y vivir con sentido. Y aquí yo le pongo una palabra, Ikigai. Estoy fuera del tiempo, lo sé, pero mira, ya mismo vamos a dialogar. Ikigai es una palabra japonés y no tiene una traducción. Sabes que muchas veces las palabras orientales no se pueden traducir con una única palabra, ¿ok? Es como, tiene que ver más bien con propósito, interioridad, equilibrio, son muchas palabras juntas, pero la cuestión es esa. Hay una isla en Japón es un archipiélago, hay una de las islas se llama Okinawa y tiene una peculiaridad. Es una isla en la cual las personas suelen vivir por mucho más años, tienen una esperanza de vida mayor con respecto a los demás. Y mayor significa como 120, 130. ¿Qué pasa ahí? Muchos investigadores realmente se han dado la tarea de empezar a verificar que si el agua, que si la comida, que si el conjunto del ambiente, que muchas cosas, ¿verdad? Pero no encontraban el por qué. Hasta que empezaron a hablar con la gente y se dieron cuenta que la gente tiene una costumbre. La gente se preocupa por detenerse desde pequeño y buscar su pasión, su enfoque.
y empiezan a trabajar toda su vida desarrollando eso. Cuando van creciendo, obviamente, la vida lo pone frente a situaciones diferentes y ellos van descubriendo, porque integran la experiencia de la vida, ¿verdad? Con su pasión, y van descubriendo hacia dónde moverse. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una persona, un joven, sí estudia, conoce, pero no necesariamente después se tiene que casar, no necesariamente después tiene que... ¿Por qué? Porque lo más importante es seguir lo que siente adentro. Y cuando una vez, supongamos que ¿cómo se dice? Encuentra su camino como profesional, etc., sigue haciéndose esta pregunta. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me apasiona? Porque nosotros, como le dije, seguimos creciendo siempre. Y sí, podemos tener el mismo fuego que nos apasiona, pero nuestra vida nos va ayudando a descubrir hacia dónde. Y necesitamos cambiar el rumbo a veces o reinventarnos, como se dice. Bueno, ¿saben qué? Esa capacidad de la persona de ser fieles a ellos mismos hace que la persona tenga mayor expectativa de vida. ¿Por qué? Porque no se sienten rechazados, en el sentido, no se sienten puestos a un lado, porque ellos saben, tú tienes un propósito interior tuyo que seguir. Eso cambia tu autoestima, tu autopercepción, la percepción del mundo, el hecho que tú sientes que puedes todavía dar al otro. ¿Entienden? No estamos hablando de cristianos, pero sí estamos hablando de personas que tienen un propósito, de personas que saben vivir procesos, de personas que constantemente se interrogan y se preguntan y que se ponen en acción. ¿Ok? Esas son personas espirituales. Espiritual pertenece al área de la experiencia y no al mundo de las creencias intelectuales. La creencia no es una palabra, ¿verdad? Es más concepto, ¿no? La experiencia humana es el camino para llegar al conocimiento de uno mismo, al encuentro con Dios y a la verdad de las cosas. Y a mí me gusta, le voy a dejar con una palabrita, y esto se llama proceso. Le huimos a los procesos, como acabamos de decirnos ahora Damaris, pero la persona espiritual que vive su espiritualidad es la persona que aprende a vivir procesos, aprende a reconocerlos y no se asusta de ello. Y en este sentido, lo espiritual se sitúa en el área del ser y no del hacer, del ser. ¿Ok? Y por eso que hoy en día necesitamos despertar la dimensión espiritual. Necesitamos despertarla en nosotros, necesitamos despertarla en los jóvenes, necesitamos despertarla en las personas que encontramos, necesitamos volver a que las personas vuelvan a preguntarse por el sentido de las cosas, por qué el dolor, y no lo hacen muchas veces porque están solos, porque se sienten solos y solas, y eso no puede pasar ya. No puede pasar ya. Debemos, ¿verdad? Nosotros, si aprendemos a vivir procesos espirituales, poder acompañar a otros a vivirlo.